tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Bienvenidos al estudio devocional de la Palabra de Dios, un espacio donde nos unimos al programa mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, reavivados por su palabra, y nos proponemos estudiar cada capítulo de la Biblia de una forma devocional. Hoy corresponde el capítulo número 27 del libro de Génesis. Y como hemos hecho con los anteriores, vamos también a extraer algunas lecciones para que sirvan en nuestro crecimiento espiritual. Ayer dejamos a Isaac pactando con Abimelech. Este ha reconocido la grandeza de Isaac, cómo Dios le ha acompañado, le ha bendecido, Dios le ha sostenido. Y entonces él viene buscando el amparo de Isaac y procurando que Isaac nunca tome acciones bélicas contra él. Hoy en el capítulo 27, tres cosas vamos a resaltar. Este capítulo es un capítulo impresionante, ¿sabes? Es un capítulo triste. Es un capítulo donde vamos a encontrar intriga, vamos a encontrar traición, vamos a encontrar complicidad para el pecado y muchas otras cosas que nos hacen mirar cómo es el corazón humano, cómo es que nosotros reaccionamos delante de Dios y cuánto debemos aferrarnos a su brazo poderoso para no pecar. Estamos hablando de una familia entregada a Dios, estamos hablando de una familia que cree en Dios, que afirma a Dios, que predica a Dios, pero que va a sufrir una de las acciones más terribles que cualquier familia pudo haber enfrentado. En primer lugar, vamos a encontrar a un Isaac ignorando la voz de Dios. Cuando Esaú y Jacob nacieron, Dios había establecido, o ya Dios había anunciado, repito, como dije ese día, no porque Dios lo decreta, sino porque Dios conoce el futuro, que Jacob no sería el primogénito, que Esaú no sería el primogénito, que él no recibiría la bendición de la primogenitura, sino que la recibiría Jacob. El mayor servirá al menor, había dicho Dios. Pero Isaac se había compenetrado tanto con su hijo Esaú, le era tan especial, le era su toñeco, vale la pena en expresión venezolana, que ignoró por completo la voz de Dios y trató entonces de torcer lo que estaba ya diseñado, lo que realmente estaba ocurriendo para bendecir a Esaú. Él le pide que vaya a cazar, que traiga presa, que le haga una sopa para comer y en medio de la comida él pueda bendecirle. Isaac ignora la voz de Dios. Y saben, muchas veces nosotros por querer que nuestra familia esté bien, podemos ignorar la voz de Dios. Pero es un error garrafal, es un error terrible, porque ese error traerá consecuencias. Isaac no quería que Esaú perdiera la primogenitura. Y Esaú no era digno de la misma. Él la había vendido hace poco y su comportamiento previo, como lo vemos en el último versículo del capítulo de ayer, y el comportamiento posterior que él va a tener, indican que Dios no se equivoca. Él no podía ser el patriarca que continuara con la línea de sucesión en busca del Mesías. Lo segundo que vamos a resaltar es la trama de Rebeca. Mira, dos cosas pudieron haber jugado en lo que Rebeca va a desarrollar. En primer lugar, y volvemos al cuidado que hay que tener como padres de no tener un favoritismo descarado que puede ser mal utilizado por el diablo para hacer desastres en nuestra familia. Puede haber actuado entonces el hecho de que para Rebeca Jacob era más caro que Esaú.
le era de más estima, era su hijo predilecto y ella quería que disfrutara de la primogenitura. Pero también pudo jugar el hecho de que ella sí recordaba las palabras de Dios y entonces pensó, mi esposo se va a equivocar, mi esposo va a cometer un error, va a defraudar a Dios, va a ignorar la voz de Dios. Y entonces, en lugar de ir a la oración y decirle al Señor, Señor, interven para que mi esposo Isaac recuerde tus palabras, o ella misma hacésela recordar, de alguna manera hacerlo caer en razón, dice la palabra de Dios que Rebeca tramó un plan siniestro para engañar a su esposo que estaba quedando ciego y hace pasar a Jacob por Esaú. Y no solamente es que trama, sino que va a fabricar la historia. Ustedes miren cómo coloca bello en las partes donde Isaac podía palpar a Jacob para que no lograra identificarlo. Qué terrible es el hecho de intentar ayudar a Dios. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, Dios no necesita ayuda. Dios no necesita que yo ayude a acomodar su plan. Dios no necesita que yo meta mi mano para que se cumpla su voluntad. La voluntad de Dios siempre se va a cumplir. El plan de Dios siempre se va a ejecutar. Dios siempre va a tener el control de todas las cosas. Cuando yo intento ayudarle, cuando yo meto mi mano para que se cumpla el plan de Dios, pero según mi criterio, cuando yo meto la mano para que el plan de Dios se ejecute, pero según lo que yo estoy visionando, siempre va a traer consecuencias terribles. Pero vamos a mirar entonces la última parte, la tercera cosa que quiero resaltar, y son las actitudes resultantes. Mira, una vez que Jacob cumple la tarea de engañar a su padre y recibe la primogenitura y recibe la bendición de parte de Isaac y sale, llega Esaú, ha casado, trae la sopa, trae lo preparado para su papá para que coma. Y cuando entra y se identifica, dice la Biblia que Isaac se estremeció por completo. Comprendió lo que había pasado, miró el engaño de su hijo, la trama de su esposa, pero también, y no lo dice la Biblia, pero lo deja ver por lo que ocurre, recordó que iba a ser mal, recordó que la primogenitura y la bendición debían ser para Jacob. Y entonces ahora le dice a Esaú, no tengo bendición para ti. Él al final por el ruego de su hijo le da una bendición, pero que Esaú reconoce como inferior a la de Jacob y trama matarlo. Ahora, Rebeca, que era la culpable, le dice a su hijo que huya y mira las consecuencias que ya estaba viviendo. Ella dice, ¿cómo voy a ser privado de mis dos hijos el mismo día? Quiere decir que Esaú, entendiendo que su mamá era la autora intelectual, se había separado de ella y ahora iba a perder, no por enemistad, pero sí por distancia, a su segundo hijo, a Jacob. Qué triste, qué consecuencias tan terribles. Dios nos ayude para siempre actuar conforme a lo que Dios ha diseñado. ¿Te parece que oremos para pedir la bendición de Dios? Querido Padre, gracias por el capítulo 27. Gracias por lo enseñado. Ayúdanos a vivir obedeciendo tu voz, tu palabra, en todo momento y entendiendo que tú tienes el control. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que la bendición de Dios esté sobre ti y los tuyos, hoy, mañana y siempre.